vamos a charlar un ratito aquí con Adolfo L'Oreal. Recordamos, porque no tiene por qué saberlo usted, señora, señor, que todos los lunes, a esta hora más o menos, minutos más, minutos menos, tenemos un espacio de Tandil Ciudad Compasiva. Y yo les dije, Adolfo, a todo el equipo, a todos los que han venido, es que cada vez que empecemos el micro tenemos que reiterar qué es Tandil Compasiva o a dónde se apunta, porque no todos lo saben, pese a que charlamos mucho de esto. Es cierto, sí. Vamos. Dale. Hace ya año y medio, 2 años, nos juntamos con un grupo de amigos y profesionales de diversas actividades vinculadas a la salud, a las humanidades, a la educación, para pensar, digamos, en contribuir en Tandil, colaborar en Tandil con cuestiones que tengan que ver con mejorar la calidad de vida. Y hay un eje que nos pareció, bueno, que es el sustancial y que es el que de alguna manera María Piñeiro, que es quien de algún modo convoca a esta actividad, toma como sustancial, que es el tema de la compasión. Digo, el hecho de, como comunidad, poder generar acciones que tengan que ver con registrar el dolor del otro, con registrar lo que le pasa al otro y poder obrar en consecuencia. Si vos querés esto que suena teórico, decís, ay, qué lindo, viste, la compasión, y entonces siento, registro lo del otro y obro en consecuencia, es lo que acaban de charlar con Rogelio. Digo, Rogelio toma un plano que es el plano de la política, digamos, lo que se discute en la polis. La polis es la ciudad de los humanos, ¿no? Entonces, si un tiro federal sí o no, si prima quién llegó primero o no, si la ley puede ser retrospectiva o no puede serlo. Pero el tema es, ¿pero cómo se junta esa comunidad para decir, che, al otro le pasa algo? Y veamos cómo podemos solucionar esto. De esto se trata Tandil Compasiva. Digamos, de que de alguna manera podamos generar conciencia y decir, mira, hay gente que le interesa la práctica del tiro como deporte, ¿no? O como defensa, cuestión que a Rogelio le resultaba que no. Digo, a él le parece que el tiro remite a... Bueno, para algunos es un deporte, para otros también es la posibilidad de una defensa. De hecho, que el mundo está armado, Sí, sí. ¿no? Por otro lado, hay una comunidad que vive al lado y no podés decirle a esa comunidad, pero no hubieran comprado. Entonces, ¿de qué se trataba? De que el tiro federal estuviera rodeado de zona verde en el 2026. Entonces digo, estas son las cuestiones que una comunidad debiera reunirse a resolver si cada uno de ellos pudiera pensar en el otro, ¿no? Como esto no ocurre y cada uno piensa en sí mismo, entonces encontrás el desborde agresivo que implica rompemos vidrio, lastimamos gente, tiramos trompadas, insultamos, que es lo que vos ves que prima en la comunidad. Digo, vamos hacia una comunidad que más allá de los discursos de basta con la violencia, digamos, aumenta de una manera disparatada, y no me refiero solo a Tandil, pensar que en el tercer milenio volvemos a guerras en el mundo, digo, un mundo que arde en guerra nuevamente, digo, países y países amenazados. Uno escucha eso y es casi del orden, sobre todo para los profesionales de la salud mental, es casi del orden de la locura, no imaginar que un mundo en el cual hay tanto hambre, tantas necesidades, tantos sujetos desparramados, digamos, por el planeta, con tantas necesidades y que se está gastando un dinero, recursos, inteligencia, recursos materiales, solo al servicio de la defensa. Imagínate qué peligroso que es el mundo donde medio mundo tiene que defenderse del otro medio mundo. Esto es lo que de alguna manera nosotros no vamos a salir a competir y a combatir con Rusia, ni China, ni Estados Unidos, pero en nuestra pequeña aldea la convocatoria a una ciudad compasiva tiene que ver con esto. Digo, tiene que ver con mejorar los vínculos, con poder entender la situación del otro y con encontrar compañía y acuerdo. Ahora, hay un título por ahí que era el que quedaba por charlar. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto con el miedo a la muerte? Que es uno de los temas que ustedes no le esquivan desde Ciudad Compasiva. La mayoría de los humanos le esquivamos el miedo a la muerte, pero ustedes quieren poner este tema en agenda. Hablemos un poquito de esto. ¿Por qué es importante hablar de este tema, aunque nos resulte tan incómodo? Y me parece que vamos a arrancar ahora y vamos a terminar el otro lunes, te digo, ¿eh? Vamos a ligarlo ahí, mirá.
La charla de recién, donde vos conversás con gente que viene del terreno de la política, o yo hago una explicación de lo que sería la bonanza o la malicia, digamos, la benevolencia, la buena voluntad humana o la generación de tensión, te digo, se mueve como en dos planos. Hay un plano del vínculo cotidiano de los humanos, donde, bueno, nos levantamos, estudiamos, trabajamos, tratamos de hacer algo con nuestras vidas, y hay un plano que yo diría existencial. Hay un plano más profundo que tiene que ver con qué significa la vida, cuál sería o cuáles podrían ser sentidos de vida, qué le pasa al ser humano, digo, qué es esto de tenés que levantarte, tenés que desayunar, tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar, tenés que casarte, tener hijos, ¿no? Esto que se vive como modelos, como ordenadores, como mandatos, si se quiere, sociales, ¿no? Digo, cómo se organiza la vida. Entonces ahí nos encontramos con un plano más existencial. En ese punto, la pregunta es qué lugar ocupa la muerte, si la muerte es el final de la vida o si la muerte es lo que de alguna manera otorga sentido a la vida. Entonces cuando vos me decís, tomemos el tema de la muerte, a veces incomoda, asusta, le esquivamos, ustedes no tienen miedo a meterse con esto. Respondo sintéticamente, que es, por un lado, no pensar en la muerte hace perder la racionalidad, el concepto, la idea que podamos tener de la vida, no de la muerte. Por otro lado, cuando pensamos que la vida es finita, ¿sí? Esto nos permite estimar qué es más valioso. Digo, vivir una vida, diría, como más plena, más auténtica. De esto se trata. Digo, algún autor dice, a veces construimos un falso uno mismo. Algún autor dice, algunos viven buscando la gloria, ¿no? Como imaginándose eternos. Entonces, al pensar en la existencia, decís, bueno, pero ¿y para qué servirá al fin de la vida de alguien haber amarrocado 400.000 millones de euros? Digo, ¿para qué era esto? Si cuando ves que en definitiva al final de la vida lo que cuenta son los afectos. Entonces, alguien equivocó, algún economista dice, si cuando termina tu vida vos te quedó dinero en el banco es porque hiciste mal los cálculos. Entonces, bueno, de esto se trata. ¿Qué sería una vida más plena, una vida más auténtica, una vida más comprometida con uno mismo? Bueno, esto, poder pensar que somos finitos. En filosofía es la pregunta en la filosofía, ¿no? Digo, ¿qué pasa con la muerte? Es la pregunta de la filosofía, es lo que ha intentado responder la religión. Para el budismo zen, por ejemplo, la idea es relajar, aceptar, dejar partir, digamos, tomar la vida, aceptar de alguna manera los límites que tiene el ser humano. Por otro lado, para la psicología es muy complejo que un ser, a ese que le decíamos recién, tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar, ¿qué significaba esto? Tenés que ser alguien. Entonces pasamos más de la mitad de nuestra vida tratando de ser alguien y pasamos muchísimo tiempo pensando en ese que somos, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el yo. Construimos un yo. Entonces imagínate cómo podemos tomar lo que nos puede causar de repente enterarnos u ocuparnos de que ese yo está amenazado, de que ese yo tiene fin, que hay un punto donde ese yo va a desaparecer. Vale decir, la muerte aparece como la amenaza de aniquilación del yo. Todo eso que buscamos construir ahora mismo, ¿no? Vos estás siendo quien sos, haciendo tu lugar de periodista para la comunidad, yo soy quien soy, haciendo mi lugar de psicólogo y tratando de interpretar y hacer algo más de la vida, pero esto en un instante se transforma en la nada misma. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos asusta, nos aterra. Imaginar que de pronto dejamos de ser, pero eso es una realidad. Digo, la vida tiene esa condición. Si no la tuviera sería absurda, porque esto que estamos haciendo ahora lo podríamos hacer dentro de 5 millones de años. Total, como somos eternos, y no tendría sentido, porque no habría nada que aclararle a alguien, porque no existiría la muerte. Vale decir que lo que configura la vida como tal es precisamente la muerte. Si no hubiera muerte no tendría sentido esto, porque esto sería eterno. Adolfo, ¿podemos seguir hablando de esto el próximo lunes? Maravilloso. Sí, contamos a la gente. Nos vamos transitando
el van equipo rotando, pero claro. Venga quien venga, Sí, es un tema que manejan todos. tratamos de que los temas sean los ejes y de alguna manera los vamos planteando o incluso retomando cada uno, agregando letra ahí desde su disciplina. No es lo mismo los educadores, los médicos, los psicólogos, digo, cómo vamos, digamos, nosotros tenemos un eje de los temas que nos interesa transmitir a la comunidad y es esto, digo, en definitiva, ser uno mismo, tener una vida auténtica y mucha consideración respecto del otro para generar, ¿qué? Una vida buena. Adolfo L'Oreal, señoras y señores, en este espacio, Tandil Ciudad Compasiva. Gracias, Adolfo. Gracias a ustedes, gracias.